Bien, bueno, en la plataforma voy a dejar unos enlaces de videos tutoriales externos que suben, ¿verdad? Creo que es un profesor mexicano para que se complemente estos temas, este tema, sobre todo operaciones de renglón. Lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp porque este tema es largo y los videos tutoriales duran hay hasta de 20 minutos, muy largo. Entonces hay uno de 15, no tan largo, ¿no? Entonces que revisen el enlace para que complementen lo que vemos, porque si este tema es un poco largo y tenerles cuidado, ¿verdad? Bastante. Y hay que practicar y por eso les digo con tiempo vayan haciendo estos ejercicios, las tareas. Ahora, los temas que vemos hoy solo se van a evaluar en la tarea en grupo, ¿verdad? Que me van a presentar la siguiente visita, me la van a subir en la fecha de la siguiente visita. Para el tema del segundo examen, solo voy a elegir un tema de los otros temas o sea, lo que vemos hoy no va a entrar en el segundo examen individual, sino que va a ser el último, van a ser otros temas. Una forma de evaluación continua de lo que estoy aplicando, ¿verdad? Y lo que más vale es el trabajo en grupo. Solo hay 13 participantes de 20 que estaban. 21 había y bueno, dos me comunicaron que tienen problemas, entonces, Sí. diga, ¿Vamos a hacer los mismos grupos o podemos cambiar? sí pueden cambiar, con tal que no sean más de 5, solo 5 es lo máximo, ¿verdad? Sí, está bien, Lick, gracias. Bien, entonces la idea de operaciones entre renglón es que la matriz aumentada inicial del sistema de ecuación lineal se va a ir cambiando en otra matriz aumentada donde quede en forma de matriz identidad, lo que está a la izquierda de la línea vertical, ¿verdad? Entonces nos quedamos por acá. Sí, voy a comenzar porque ya mucho tiempo nos vamos a perder, ¿verdad? Y este tema, si no, no nos va a dar, o de repente vamos a tener que tener otra sesión, ¿verdad, Jadir? Entonces, ya va tomando forma. Entonces, lo primero es hacer el primer elemento hay intercambio entre renglón. Ahora, no siempre va a haber intercambio entre renglón. Pero si uno de los renglones, el primer elemento es uno, sí se puede intercambiar, ¿verdad? Que es la operación más fácil. La otra operación, y después es la de hacer cero, el segundo elemento, fue la anterior que hicimos, ¿verdad? Que lo expliqué dos veces. Y entonces, los que están entrando de tarde, bueno, de todos modos ya lo estoy retomando, es el mismo ejemplo. Entonces, el siguiente paso es hacer este elemento para que vaya tomando forma de matriz e identidad, ¿verdad? Es decir, recuerden que esto al final debe quedar una matriz de identidad, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Entonces, el primer columna ya quedó. Y aquí me va a quedar un elemento incógnita, ¿verdad? Va a ser la solución al final, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, hacemos la operación renglón 2 entre el mismo número que aparece, como es un negativo, entre el mismo negativo menos 11. Pero lo aplicamos a todos los elementos del segundo renglón. Sería 0 entre menos 11 entre menos 11 y menos 11 entre menos 11. En este caso salieron iguales, ¿verdad? Entonces, el primer renglón no se está alterando, por eso lo pongo de otro color donde estoy haciendo la operación, ¿verdad? Entonces quedaría 1, 3, 5, el primer renglón que no se altera,
Después de dividir, este queda 0, este queda 1 y este queda 1. Solo faltaría hacer 0 este elemento. Entonces, ¿cómo lo hacemos 0? Trabajando con esta columna, con el otro valor. Entonces, para hacer 0 este elemento, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos 1 en el segundo renglón, ¿qué vamos a hacer para convertirlo 0 utilizando ese 1? Vamos a restarle a 3, 3 multiplicado por 1. Ahora, si aquí hubiera sido 2, no hubiéramos, entonces la operación entre renglón que se hace es renglón 1 menos 3 veces renglón 2. Renglón 2, ¿verdad? Ahora, si hubiera sido 2 acá, ¿verdad? En vez de 3, el que hubiera aparecido, entonces no hubiéramos, la operación entre renglón no sería esta, sino que hubiera sido renglón 1 menos 2 veces renglón 2. Si este elemento hubiera sido 2, entonces el valor que nos aparece en la matriz es lo que nos va a dar la pauta. Ahora, si este hubiera sido negativo 3, ¿cuál hubiera sido la operación? ¿Alguien me puede decir con respecto a 1, cuál hubiera sido la operación? Si hubiera sido un negativo 3 acá, no sería resta, sino que hubiera sido una suma de menos 3 más 3 por 1, ¿verdad? Entonces la operación hubiera sido renglón 1 más 3 veces renglón 2. Es decir, el signo contrario. El signo de la operación va a ser el signo contrario del elemento que queremos hacer 0. Entonces, por eso esto hay que tenerle cuidado. Le voy a subir otro video de un tutorial, ¿verdad? Que externo de mexicano, creo que el que lo hizo, porque esto es importante. Este tema hay que tenerle bastante cuidado y practicar sobre todo. Bueno, pero siguiendo en nuestro ejemplo, entonces para hacer 0, este valor para que tome forma matriz identidad, sería la operación, nos quedaría la operación renglón 1 menos 3 veces renglón 2, así como, y la aplicamos para todos los elementos de renglón 1. En la notación ponemos renglón 1, el que modificamos de primero. Sería 1 menos 3 por 0, menos 3 por el elemento del otro renglón, 3 menos 3 por 1, que va acá, y 5 menos 3 por 1. Ahora 5 menos 3 por 1 aplicando la operación entre renglón. Ya después de hacer esas operaciones, sí nos va a quedar una matriz identidad. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese sistema de ecuaciones lineales? 2, como aquí, de la matriz aumentada, este corresponde a X, entonces, y la segunda columna corresponde a Y, entonces X va a ser igual a 2 y va a ser igual a 1. Entonces, estos son los cuidados que hay que tener. Y voy a subir ese video, lo voy a subir al grupo también. Y son largos, les voy a decir, no son cortos. Pues estos temas se requieren bastante cuidado y dedicación de ustedes también. Bien, entonces el resultado sería X igual a 2 y Y igual a 1, ¿verdad? Porque si ya lo convertimos esto en forma de ecuaciones lineales, aquí me va a quedar X más 0y igual a 2, pero como esto va multiplicando por 0, se elimina. Y aquí me va a quedar 0x más y. Si los escribimos en forma de... No es que tienen que hacerlo, solo lo estoy dando ejemplificando, no es que tienen que hacerlo. Como este va por 0, este se elimina. Entonces X va a ser 2, que lo está escrito acá, y Y va a ser 1. Reescrita esta matriz aumentada. Entonces, eso es lo que deben, este es el ejemplo cómo se debe resolver, ¿verdad? Operaciones entre renglón. No se pregunta, yo sé que no es fácil este tema, pero
volví a repetir, ¿verdad? Para que hayan más elementos. No se preguntas cómo lo ven. ¿Está claro o todavía están? Yo lo que estaba viendo ahí es algo. Ajá. Por ejemplo, en el paso donde tenemos ahí uno, bueno, en el paso donde está en negativo 11, en color verde. Ah, es que otra operación equivalente de división puede ser menos 1 entre 11, así lo explica el libro, pero yo prefiero hacer la operación de división. O sea, el Ajá. libro lo explica menos 1, es decir, el inverso negativo de 11, multiplicarlo por el renglón 2, pero yo prefiero dividirlo y creo que es más fácil así, más entendible. Sí. Es lo Siempre va a mismo. ser 11. No, depende del número. Depende del número que quiera eliminar. Si aquí hubiera habido un 5 positivo, hubiera sido todo entre 5, renglón 2 entre 5 positivo. Es que yo le hago la pregunta porque yo veo que en la otra operación anterior a esa y en la siguiente a esa, usted hizo multiplicación para convertirlo en este caso, convertir Sí, el 3 a 1. sí, es que cuando hay una operación de un renglón con relación a otro, como en este, Sí, entonces hay que hacer cero este, ¿verdad? sí, Entonces, para hacer cero este, tomando base el otro del 1 del otro renglón, ¿qué tenemos que hacer? 3 menos 3 por 1 para que se vuelva cero eso. Entonces, ¿cuál sí. sería la operación entre renglón? De renglón 1 menos 3 renglón 2 que va acá, ¿verdad? Ah, ya. Ahora, si hubiera sido un 2, ¿cuál hubiera sido la operación? 2 menos 2 por 1. Ahora, esto con práctica ya van a ir viendo. Entonces hubiera sido la operación renglón 1 menos 2 veces renglón 2. Y si hubiera sido negativo 3, entonces el signo ya no sería menos, sino que sería más para que se eliminen, para que sean cero, ¿verdad? Se hace una operación, entonces cada matriz, cada ejemplo es diferente. Sí, yo sé que esto, y este de 2 por 2 en matriz de 3 por 3 ya complica un poco. Bueno, pero ahí les Sí. voy a dejar otro y cualquier duda me consulta en cualquier momento, ¿verdad? Pero sí, sugiero, por favor, les sugiero que tomen en cuenta esta sugerencia con tiempo, pónganse a trabajar estos ejercicios porque esto, sobre todo estos, llevan más trabajo. Miremos una matriz de 3 por 3, un sistema de ecuaciones lineales de 3 variables. Tenemos 2x menos 3y más 4z igual 13, x más y más 2z igual a 4, 3x más 5y menos z igual a menos 4. Entonces el primer paso nos piden resolver, entonces es escribirlo en forma de matriz aumentada. Ponemos los coeficientes con su signo correspondiente, separados por una línea vertical, ¿verdad? Y los últimos elementos en cada renglón son las constantes que están acá, ¿verdad? Entonces 2 menos 3, 4, el primer renglón, 1, 1 y 2, el segundo renglón con 4, 3, 5 y menos 1, y menos 4 el último elemento. Ay, bueno, el último elemento. Entonces estoy viendo un mensaje ahí que no, bueno, después lo... Esta matriz debemos convertirla mediante operaciones entre renglón en otra matriz aumentada de la forma, y es decir que esto mediante operaciones entre renglón nos debe quedar una matriz identidad de 3 por 3, ¿verdad? Así, de esta forma. Y con constantes que son incógnitas, ¿verdad? C2, C3, C2. Entonces tenemos que hacer operaciones. Entonces, el primer paso, y esta es una matriz más larga. Entonces es hacer 1 este valor, pero como aquí el segundo renglón empieza con 1, la operación que nos conviene es hacer en un intercambio entre renglones. Podríamos,
si no nos acordamos que podemos hacer intercambio entre renglones, podemos hacer dividiendo renglón 1 entre renglón 2, ¿verdad? Porque al dividirlo entre 2 se hace 1, pero como hay un renglón que empieza con 1, entonces es mejor hacer el intercambio y nos ahorramos trabajo, ¿verdad? Entonces, como hay casos que no va a haber renglón elemento 1 en un renglón, entonces ahí sí habría que dividirlo, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es intercambio de renglón 1 por renglón 2, ¿verdad? Sería la primera operación que vamos a hacer para que nos quede 1 el primer elemento, ¿verdad? Y acá, entonces intercambiamos el segundo renglón con el primer renglón, que lo denoto acá, ¿verdad? Entonces solo reescribo, ¿verdad? Lo que está en el primer renglón lo pongo lo que está en el segundo renglón queda en el primero y lo que está en el primer renglón pasa todos los elementos al segundo. Siguiente paso, como ya obtuvimos este 1 acá, que debe quedar de primer elemento de esta diagonal, sería transformar los demás elementos de la primera columna en 0. Es decir, de esta columna hay que hacerlo 0, el segundo y el tercer elemento. ¿Cómo vamos a hacer 0 este 2? Restándole y vamos a hacer, sería renglón 2 menos 2 veces renglón 1, porque como hay un 2, ahí habría que restarlo con 2 multiplicado por 1 que está en el primer renglón, el 2 del segundo renglón, menos 2 multiplicado por 1 del primer renglón, y esta sería la notación, ¿verdad? Que utilizamos, la pongo que se denote acá, para hacer 0 este. Y para hacer 0, 3 del tercer renglón, voy a separar acá, habría que hacerlo con respecto siempre al primer elemento del primer renglón, sería 3 menos 3 por 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué corresponde a esta notación? Renglón 3 menos 3 veces renglón 1, pero claro, cada operación se aplica para todos los elementos del renglón 2, ¿verdad? Se pone de primero en la notación el renglón que vamos a modificar, ¿verdad? Aquí renglón 2 menos 2 renglón 1, se van a modificar todos estos, y renglón 3 menos 3 veces renglón 1, se van a modificar todos estos del tercer renglón, por eso se pone de primero. La matriz la vuelvo a copiar acá, ¿verdad? Nada más que ya pongo colores. Entonces, ¿cuáles serían las operaciones? Renglón 2 menos 2 veces renglón 1. Entonces aquí escribo 2 menos 2 por 1 menos 3 menos 2 por 1 con los elementos que hay ahí, ¿verdad? De cada renglón. 4 menos 2 por 2, 13 del segundo renglón menos 2 por 4 del primer renglón. Es decir, esta operación sustituyendo de acuerdo a los valores que tenemos en la matriz. Y para renglón 3 menos 3 veces renglón 1 sería 3 menos 3 por 1, ¿verdad? O sea que el tercer elemento menos 3 veces, perdón, el elemento de renglón 3 menos 3 veces el elemento de renglón 1, 3 menos 3 por 1, 5 menos 3 por 1, menos 1 menos 3 por 2 y menos 4 menos 3 por 4. Y hacer esas operaciones. ¿Cuánto me da esto? 2 menos 2 por 1 da 0, ¿verdad? Menos 3 menos 2 por 1, ¿cuánto me da? Menos 3 menos 2, menos 5. 4 menos 4 va a quedar acá 0. Y 13 menos 8 da 5. Y operamos esta operación, operamos estos valores, ¿verdad? Sustituyendo, sería 3 menos 3 por 1, 0. 5 menos 3 por 1, quedaría 5 menos 3, 2. Menos 1 menos 6, quedaría menos 7, por los dos negativos restando menos 7, menos 4, menos 12, negativo 16. Ahí es de no confundirse con los signos y usar la calculadora de forma correcta. La calculadora mayoría tiene negativo, ¿verdad? No tiene que haber, no debería haber problema. Entonces, hemos reducido la primera columna a la forma requerida
de una matriz identidad, ¿verdad? Es decir, de que quede así, ¿verdad? Ya la primera columna. Ahora procedemos a modificar la segunda columna. ¿Cómo modificamos la segunda columna? Tenemos, perdón, debe quedar el segundo elemento de la segunda columna, debe quedar 1, ¿verdad? ¿Cómo lo modificamos? Mediante una división, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento en el segundo renglón debe quedar 1 y lo primero y tercero, y esto es hacerlo 0, ¿verdad? Entonces, mientras logramos este propósito, debemos tener cuidado en no modificar la primera columna. Entonces, vamos a hacer la operación renglón 2 entre menos 5, ¿verdad? No es que siempre se va a dividir entre un negativo. Esto es por los ejemplos que hay acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer 1 este valor, ¿verdad? Para que vaya quedando una diagonal acá de unos y los demás se vayan haciendo 0. Pero lo primero es hacer este 1. ¿Qué operación hacemos para hacerlo 1? Dividiendo menos 5 entre el mismo número, menos 5, que se traduce en esta operación, ¿verdad? Renglón 2 entre menos 5 y se aplica para todos los elementos de ese renglón. Sería 0 entre menos 5 y los demás de los otros renglones solo se copian, ¿verdad? Menos 5 entre menos 5, 0 entre menos 5, 5 entre menos 5. Aquí, entonces nos queda esta matriz, ¿verdad? Ya se hizo 1. Bien, siguiente paso, habría que ser 0 estos elementos y pivoteando con respecto a este elemento que convertimos acá, ¿verdad? Bien. Entonces, esta es la matriz, la vuelvo a copiar. Para hacer 1, hacer 0 este elemento y 0 este elemento, ¿cuál va a ser la operación que vamos a hacer? 1, tomando como pauta este elemento sería 1 menos 1. Traducido en notación sería renglón 1 menos renglón 2. Operación que vamos a hacer en el primer renglón. Siempre el que se modifica va de primero, ¿verdad? Y para hacer 0 este elemento, ¿qué tenemos que hacer? 2 menos 2 veces renglón 2, ¿verdad? Menos 2 veces renglón 2, o sea, tomando como pauta este, ¿verdad? Como pauta este, para que no se modifiquen los demás. Entonces me pueden decir, pero se puede usar este, mejor usar el 1, la operación entre renglón con respecto al valor, al renglón donde convertimos el valor a 1 de la diagonal. Entonces, 2, tenemos que restarlo, para hacerlo 0, es restarle 1 multiplicado 2 veces y se va a traducir en esta notación. Renglón 3, este 2, menos 2 veces renglón 2. Entonces aquí lo pongo de color. Entonces se aplica la operación renglón 1 menos renglón 2 para todos los elementos de renglón 1. Sería 1 menos 0, 1 menos 1, 2 menos 0, que están indicados acá, y 4 menos menos 1. Cuidado con cuando hay un elemento negativo. El segundo renglón no se modifica, ¿verdad? Ahí queda igual. Ahora, con el tercer renglón es el que aplicamos la otra operación, renglón 3 menos 2 veces renglón 2. Entonces, no va, por eso hay que tener cuidado porque a veces confunden los elementos y usan el elemento de un renglón que no es en la operación. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Como aquí me dice que es 2 menos 2 veces renglón 1, ojo, que este 12 solo equivale al renglón 3 que estamos modificando. No es que 12 es este, ¿verdad? O sea que el valor que multiplicamos, el segundo valor, es igual al que queremos eliminar, pero en notación me quedaría así, ¿verdad? Renglón 3 menos 2, renglón 2. Sería 0 menos 2 por 0, ¿verdad? 2 menos 2 por 1, que es el para que se haga 0, menos 7 menos 2 por 0, menos 16 menos 2 por menos 1. Estos son los cuidados que hay que tener ahí. ¿Cuánto me va a quedar acá después de operar? 1 menos 0, 1.
1 menos 1, 0, 2 menos 0, 2, 4, esto se vuelve 4 más 1 porque hay 2, por eso me queda 5. O sea que es pura sumas y restas y multiplicaciones, o sea que son lo que pasa que varias veces. Esto y que hay que hacer varias veces, eso es lo que vuelve tedioso. Esto puede volver tedioso este tipo de ejercicios. Ahora, 0 menos 2 por 0, 0. 2 menos 2 por 1, 0. Menos 7 menos 0 da menos 7. Y menos 7, este se va a volver menos 16 más 2 por menos 1. Esto se va a volver una suma, menos 16 más 2. Por eso queda menos 14. Entonces, ya va tomando forma de matriz de identidad, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es hacer 1, este valor, ¿verdad? Para que vaya quedando en esto, al final una matriz de identidad K de 3 por 3. Entonces, el siguiente paso habría que hacer 1 este valor. ¿Cómo lo hacemos 1? Mediante división. Sería menos 7 dividirlo entre el mismo número, ¿verdad? Ojo, no es que siempre van a ser negativos, ese es el problema, que aquí me ha dado negativos cuando me toca dividir, no a siempre, ¿verdad? Entonces se divide entre el mismo número, traducido. Ingeniero, ¿puedo interrumpir? Diga. Porque solo tengo una curiosidad. No importa. En el caso que yo quiera primero resolver el 2 de la primera fila, Malo. o tiene que ser primero el menos 7 que hay que resolver. Sí que podría ser, pero yo digo que es mejor la lógica, es que nos facilita, convirtiendo uno nos Ajá. facilita a veces los problemas, pues, porque se pueden alterar estos que ya convertimos. Ah, ok. O sea, yo prefiero Gracias. este que es el que explica el libro, ¿verdad? Si ustedes se ponen a buscar tutoriales, por esos tutoriales explican de diferentes formas, pero puede que se vaya a confundir porque llegan a lo mismo, pero entonces hay que tener cuidado. Yo siguiendo el libro les explico este, ¿verdad? Entonces el 1 nos sirve de pauta porque es más fácil, ¿verdad? Trabajar con 1. Entonces sería renglón 3 entre menos 7, porque dividimos para hacer 1, este lo dividimos entre menos 7, entonces traduce renglón 3 entre menos 7 para todos los elementos de ese renglón 3. Dividiendo, me va a quedar esta matriz. Entonces, lo único que faltaría es hacer 0 este 2, ¿verdad? Este 2 se debe ser 0. ¿Cómo hacemos ese 2, 0? Con respecto a este otro. Sería 2 menos 2 por 1, ¿verdad? Que se traduciría renglón 1 menos 2 veces renglón 3, que en la siguiente diapositiva, aquí vuelvo a copiar la matriz que me quedaría renglón 1 menos 2 veces renglón 3. En base, es la operación que nos va a ayudar a hacer 0 ese valor, ¿verdad? Y lo aplicamos para todos los elementos, es decir, los elementos y el que se modifica se escribe de primero. Hay otros textos que lo ponen indiferente la posición, pero esos cambios no me pueden confundirlos, ¿verdad? Creo que vamos a tener que tener otra sesión para terminar, porque ya no, ya tenemos 10 minutos. Vamos a tener que a las 5 de repente vamos a salir un poco. Pero creo que es importante por estos temas, por los temas que estamos viendo. Entonces sería renglón 1 menos 2 veces renglón 3. Se aplica para los elementos de renglón 1. Entonces aquí sería 1 menos 2 por 0, ¿verdad? Aplicando esto. 1 menos 2 por 0. Este con respecto a este, 0 menos 2 por 0. 2 menos 2 por 1, que es el objetivo, por eso nos salió esa operación entre renglón así, y 5 menos 2 por 2. Después de operar nos queda 1 acá, 1 menos 0, 1, 0 menos 2 por 0, 0 menos 0, va a quedar 0.
2 menos 2 por 1, 0. Y 5 menos 2 por 2 sería 5 menos 4, queda 1. Ya nos queda, ya aquí ya está de la forma de la matriz aumentada y C, ¿verdad? Aquí ya nos quedó de la forma de matriz aumentada. Entonces, la primera columna corresponde a Y, la segunda perdón, la primera corresponde a X, la segunda a Y y la tercera a Z. Entonces, X va a ser igual a 1 del primer renglón, para segundo renglón Y va a ser igual a menos 1 y Z va a ser igual a 2 del tercer renglón, porque los demás corresponden, se hacen 0. ¿Verdad? Bien, ese sería otro ejemplo. Yo de repente, como les digo, son un poco, entonces es de tener cuidado y revisarlo, ¿verdad? Y yo les voy a mandar otros videos y los voy a subir al grupo también. Y están subidos en la plataforma, pero los voy a subir para recalcar, ¿verdad? El grupo de WhatsApp también. Unos videos tutoriales que hay subidos de este tema. Bien. No sé, si preguntas así, hay cosas de operaciones que deben verificar, pero alguna duda de esto, bueno, espero, es que sí, es que aquí deben estudiarlo, ¿verdad? Repasarlo y con tiempo, ¿verdad? Les sugiero, ¿verdad? Cuando ya empiecen a trabajar esta guía de estos temas. Bien. Sí, vamos a tener que tener la otra reunión. Bueno, ahora vamos temas singulares, el último. Pero el último es un complemento. Más que todo es un complemento del anterior. Y nos sirve para ver más ejemplos. ¿Verdad? Entonces, sistemas singulares son sistemas de ecuaciones que tienen más de una solución. O sea, existen sistemas que tienen más de una solución y otros sistemas que no tienen ninguna. Entonces, ¿qué se dice? Que tales sistemas son singulares. Entonces, ejemplo 1 dice, nos piden resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de dos variables, menos 3x más 6y igual a 9, 6x menos 12y igual a menos 18, siempre entre operaciones entre renglón. Entonces, hacemos lo mismo que en los anteriores ejemplos. Reescribimos en forma de matriz aumentada. Menos 3, 6, separar en línea vertical. Aquí va 9 del primer renglón y en el segundo renglón 6, menos 12 y menos 18. Entonces hacemos operaciones entre renglón para que la parte que está a la izquierda de la línea vertical de la matriz quede en forma de matriz identidad. Porque debe pasar de la forma IC, ¿verdad? Lo que he venido recalcando. Entonces, primera operación sería transformar el primer elemento del primer renglón en 1. Miren que aquí no hay ninguno de los elementos empieza con 1, entonces no se puede hacer intercambio entre renglones. Entonces lo que se hace es la división del primer renglón entre menos 3, porque al hacer esa operación nos hace 1 este elemento, porque claro, queremos que esto nos quede de la forma así, de una forma de matriz aumentada de este tipo, ¿verdad? Que es lo que dice la definición, ¿verdad? Y aquí una constante C1 y aquí una constante C2. Entonces, la operación entre renglón sería dividir como entre menos 3 para que ese sea un 1 y esa es la operación que aplicamos para todos los elementos. Sería. Entonces nos quedaría menos 3 entre 3, negativo, 6 entre menos 3 y 9 entre menos 3. Lo escribo acá. No es necesario hacer las operaciones acá. Les puedo decir, por ese video tutorial que le voy a enviar, no necesariamente se tienen que hacer dentro de la matriz. Se puede hacer aparte, siempre que tengan el cuidado de trasladar el resultado, los resultados acá, ¿verdad? No es que se tienen que hacer todas las operaciones dentro.
Se puede hacer, ahí lo van a ver en el video tutorial que tal vez si nos da tiempo lo voy a poner acá, pero no creo por el tiempo. Entonces, después de dividir, nos da 1 acá, 6 entre menos 3 menos 2 y 9 entre menos 3 menos 3. Nos queda esta matriz. Siguiente paso sería convertir 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Para hacer a 6 0, le tenemos que restar 1, pero multiplicado por 6, ¿verdad? 1 multiplicado por 6. La operación que nos daría sería renglón 2 menos 6 veces renglón 1. Ahora, recuerden, no, si hubiera dado un negativo acá, no hubiera sido resta, sino que suma. El siguiente, renglón 2 menos 6, renglón 1, ¿verdad? Para hacer 0 este elemento. Entonces, renglón 2 menos 6 veces renglón 1, aplicamos, ¿verdad? Al aplicarlo acá, 6 menos 6 por 1, menos 12, menos 6 por menos 2, los elementos que hay acá, y menos 18, menos 6 por menos 3, ¿verdad? Esta operación entre renglón. ¿Qué observan? Que al restar esto da 0, pero los otros también se hacen 0, menos 12, menos 6 por 12, este se vuelve positivo por ley de signo. Entonces aquí termina el problema, ¿eh? Nos da todo, da 0. Entonces se dice que este es un sistema singular, porque todos los elementos del segundo renglón son ceros. Cuando eso ocurre no tiene sentido continuar haciendo operaciones entre renglón. Por tanto, concluimos que el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. O sea que si todos los elementos son 0 del segundo renglón, el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces hay dos tipos de sistemas singulares. El primero es el que tiene infinitas soluciones, donde todos los elementos del último renglón quedan ceros, y otro tipo de sistema singular es cuando el último renglón de matriz quedan todos los elementos con valor 0, exceptuando el último elemento. Entonces, en este caso no tiene solución, que es el siguiente ejemplo que vamos a ver. Entonces, si todos quedan 0 es que tienen infinitas soluciones, es decir, que son dos sistemas que caen juntos en la misma recta si se graficara, ¿verdad? Entonces, cuando queda así es que tiene infinitas soluciones. Vamos a tener otra reunión porque no nos dio el tiempo, ¿verdad? Así es que este tema ya es de los más largos, ¿verdad? Estos temas de esta tutoría. Y eso que la separo, ¿verdad? Que la separo, por eso lo subdividí en dar clases todo en 5 tutorías por la dificultad de este tema. Imaginen si hubiera sido todo lo del segundo, para el segundo unidad, ahorita nos faltarían 4, serían, entonces mejor lo subdividí con permiso del Departamento de Matemáticas, lo planteé, ¿verdad? Y me lo permite. Nos vamos a ver a las 4:15, 4:25 nos vemos. Terminamos nos vemos a las 4:25.